Y se viene Shabbat con toda la expectativa de que sea en Shalom, por lo menos en lo que se pueda. Viernes, señores, tenemos el privilegio de estar con el doctor, abogado él, porque usted sabe, doctor no es solo médico, también abogado, y periodista que usted conoce de las emisiones de CAN en español y de aquí de los viernes en Pensando las Noticias. Me refiero a Jonathan Meta. Jonathan, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti. ¿Cómo estás, Miki? Un saludo para ti, para toda la audiencia. Qué lindo estar contigo de nuevo otro viernes. Johnny, recién escuchábamos las declaraciones de Kamala Harris, figura ascendente si las hay. Digo, la mujer viene haciendo una performance en los primeros días donde muchos están sorprendidos y dicen, acá Trump tiene un desafío que parecía no aparecía con Biden, pero digo, en lo que hace el Medio Oriente, encuentro con el primer ministro Benjamin Netanyahu, extenso. Tuvo encuentro obviamente con Joe Biden, se encontrará hoy, dicen, con Donald Trump, y estuvo ahí en el Capitolio con este discurso que seguramente muchos o casi todos hemos escuchado, visto en su totalidad o parte. Visita del primer ministro, creo que lo primero en la agenda. ¿Qué se dice ahí en Israel, donde seguramente todas las voces han dicho algo, los que lo quieren y los que no lo quieren tanto? A ver, sí, es interesante porque si hoy tenemos que resumir la semana en Israel, tenemos que hablar de Estados Unidos. Increíblemente, ¿no? A ver, vamos a empezar por el tema del primer ministro. El primer ministro estuvo en Estados Unidos dando un discurso en el Congreso. Hay que recordar, el primer ministro fue en el medio de una guerra. Los que menos lo quieren marcan algo que es un dato, que es que Zelensky, cuando dio un discurso en el Congreso en el marco de una guerra, estuvo 10 horas en Estados Unidos y se volvió. Netanyahu decidió quedarse 5 o 6 días en Estados Unidos porque marcó una reunión con Trump para hoy viernes y eso le impide volver antes de Shabbat, ¿no? La verdad, una mala suerte que tuvo de que justo hoy también es el cumpleaños del hijo, ¿no? Es esta cuestión cósmica que a veces lo acompaña a Netanyahu. Lo cierto es que el discurso de él fue un discurso que me parece que tuvo momentos muy buenos en el sentido de que la retórica de Netanyahu no se puede negar, es una retórica muy fuerte, muy potente, pero es cierto que fue un discurso que se centró en cuestiones más de lo que se llama la asbará, ¿no? La justificación de la postura israelí y tratar de legitimar a Israel, que de hablarle al Congreso realmente de lo que está sucediendo en Israel. Para que te des una idea, ayer publicaba el diario Yediot Ahronot una suma de cantidad de palabras que dijo. La palabra que más dijo fue la palabra Irán, seguida por la palabra Israel, lo cual demuestra un poquito cuáles son las prioridades de Netanyahu. Y si querés ahora vamos a hablar un poquito de Irán. Fue interesante porque él dijo que llama a los Estados Unidos a hacer un acuerdo. Él dijo, así como se hicieron los acuerdos de Abraham, quiero hacer, no me acuerdo ahora cómo lo llamó, creo que le dijo pacto de Abraham, para derrotar a Irán y etcétera. Y es muy buena la idea. Es tan buena la idea, te voy a decir, que ya lo había hecho Benny Gantz. En 2021, Benny Gantz, junto con Joe Biden, armaron lo que llama el MEAD, Middle Eastern Air Defense, que es una coalición de defensa que es la que nos salvó eso en abril, ¿no? Cuando La Irán versión nos de la atacó. NATO del Medio Oriente, para aquellos que siguen un poquito la geopolítica. Exactamente, exactamente. O sea, esto ya existe. Es muy interesante que o Netanyahu lo desconozca, o en realidad me parece que intencionalmente él marca como que no es algo muy importante porque, de nuevo, fue una idea llevada a cabo por Benny Gantz en un gobierno anterior. Más allá de eso, la palabra secuestrado se dijo nada más que 12 veces, lo cual muestra su intención. Y la palabra alto al fuego o acuerdo, etcétera, se dijo 0 veces. Eso también marca un poquito hacia dónde fue el discurso. Él tuvo reuniones, como vos dijiste muy bien, con Biden, con Kamala Harris, que es evidentemente la candidata. Entre paréntesis, hoy se comunica que Trump
no quiere debatir con Kamala Harris hasta tanto no sea confirmada como candidata, pero sí lo hizo con Biden, ¿no? Lo cual, coincido contigo, demuestra que tiene ahí un desafío Trump. Hay que ver si las encuestas realmente la están ayudando a Kamala Harris o si simplemente es lo que se llama el síndrome del chiche nuevo, ¿no? Que capaz que también está influenciando, pero Kamala Harris y Biden, pero particularmente marcamos a Kamala Harris porque probablemente sea la candidata, le dijo dos cosas centrales a Netanyahu en su discurso, en su reunión. Más allá de lo que nosotros escuchábamos, que ella dijo, no puedo ser, no puedo desentenderme del dolor de los civiles que mueren, ella le marcó dos cosas. Le dijo, tenés que firmar un acuerdo ahora y tenés que entender que la creación de un Estado palestino es la garantía de seguridad para el Estado de Israel. Ahora, esto marca, Miki, esto marca realmente cuál es la política exterior que va a tomar Kamala Harris. Después podemos decir si nos gusta o no. Pero yo voy a explicarte un poquito, si me das un minuto, de dónde viene esta idea de Kamala Harris. En las últimas semanas, y esto lo comentamos nosotros en nuestro programa y seguramente ustedes en el de ustedes, China estuvo muy activo en diferentes escenarios. Un lado, tuvo una reunión entre Fatah y Hamas donde ellos comunicaron que se había llegado a un acuerdo entre Fatah y Hamas. Recuerdo, por si las dudas, son las dos facciones que se disputan hoy el poder de la autoridad palestina. Hamas en Gaza, Fatah en la autoridad palestina. Fatah viene en declive hace mucho tiempo, no es solamente el 7 de octubre, y China dice que llegó a un acuerdo. Por otro lado, tuvimos una especie de pacto al que se llegó, acuerdo estratégico al que se llegó entre Rusia e Irán, y tuvimos maniobras militares o entrenamientos militares en conjunto entre Rusia y China. Por lo tanto, estamos viendo que cada vez más están más cerca estos tres países, China, Rusia e Irán. Lo que está pasando hoy es que China, que es quien armó nuevamente revitalizó las relaciones diplomáticas entre Irán y Arabia Saudita, porque nosotros nos quedamos con que Arabia Saudita quiere estar Estado de Estados Unidos, pero tanto Arabia Saudita como Egipto y como Jordania estuvieron particularmente a raíz de la muerte del presidente Raisi muy cerca de Irán. De hecho, participaron de las ceremonias que se hicieron en Irán. Y vemos que Irán está intentando volver a administrar todo el Medio Oriente. Lo que le está diciendo Kamala Harris a Netanyahu, después podemos discutir si nos gusta o no, es, acá hay dos grupos. Está Occidente, Estados Unidos, Arabia Saudita, Egipto con Occidente, o está Irán, China, Rusia, con Egipto, Arabia Saudita, Jordania, pero con Irán, China, Rusia. Es interesante que nosotros entendamos que hay jugadores que pueden cambiar de camiseta de manera muy fácil. Entonces le está diciendo, si vos querés una Israel segura, necesitas sí o sí que se arme este pacto, que incluya, que te saque a Irán de la zona. Te lo va a dejar en el sur del Líbano, después vamos a hablar de eso, pero te lo saque de ahí. Eso es lo que le está diciendo Kamala Harris a Netanyahu, nos guste o no nos guste, insisto. Clarísimo, Johnny, y como decís, en ese tablero hay que saber qué es lo que le interesa a cada jugador y como has dicho, nadie tiene una camiseta que esté dispuesto a llevarlo hasta el último lugar, sino que son conveniencias, intereses, incluso recordando que también en estos días Putin se encontró con el humanista Bashar al-Assad en estos días, digo, solamente para saber cómo está esto de los movimientos y estar muy atentos. Yo creo que Netanyahu lo entiende, más allá, como dijiste también, de que le guste o no le guste, pero bueno que escuche los mensajes que le está dando en este caso la que puede llegar a ser incluso la presidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, y habrá que ver qué pasa con las elecciones de noviembre. Exactamente. Acá hay que tener en cuenta dos cosas. Egipto está muy afectado por la guerra, particularmente el canal de Suez, por lo tanto tiene un interés de llegar a un acuerdo con Irán si es que eso fuera lo que va a pasar. O sea, si Israel en el corto plazo no llega a un acuerdo que termine la guerra, entonces Egipto necesita, por cuestiones económicas, que el canal de Suez sea un lugar seguro para pasar, porque estamos hablando de un comercio multimillonario. Y después Arabia Saudita
aprendió ya que las guerras con Irán, con los proxies iraníes, son guerras muy largas y muy devastadoras, en Yemen particularmente. Por lo tanto, Arabia Saudita también tiene un interés de que esto se termine. Si lo termina Israel, mejor. Si lo termina Irán, bueno, a nuestros intereses inmediatos por lo menos nos sirve. El punto es qué es lo que va a recibir Netanyahu de Trump, qué es lo que va a pasar en esa reunión. Lo que nos comentan a nosotros los sí, querías, no te No, quiero... simplemente le quiero hacer una apuesta. A ver, Durante agosto, no quiero decir cuándo porque por ahí me equivoco y me anticipo demasiado. Durante agosto hay algún acuerdo. yo coincido contigo. Creo que en agosto tiene que haber un acuerdo. Creo que la presión acá a nivel nacional en Netanyahu le está subiendo demasiado. Y de hecho, ayer vimos que, a ver, por eso quería ir a Trump, pero estoy de acuerdo. Mirá, la historia es así. Netanyahu, ¿qué es lo que va a recibir de Trump? Trump tiene una ideología de America First, ¿ok? Primero Estados Unidos. Por lo tanto, no esperemos que Estados Unidos ayude a Israel en su lucha contra Irán a nivel de poner soldados, poner aviones, poner... Puede ser que haya mucho más armamento, pero lo que está interesado cierto sector del gobierno es en lo que llaman laissez-faire, que es dejar pasar, ¿no? Y esto es lo que probablemente reciba de Trump. Entre paréntesis, en el día de ayer hablaron Netanyahu y Trump por teléfono, por primera vez después de 3 años, y Trump lo que le dijo fue terminar la guerra antes de que yo empiece en el cargo. O sea, Trump está dejando muy claro que él tampoco quiere que siga la guerra. Ahora, ayer hubo un mensaje de parte de gente del gobierno, particularmente Smotrich y Ben-Gvir, atacando a Kamala Harris, apoyando directamente a Trump. Vimos que Ben-Gvir estuvo muy activo en los últimos días de actividad parlamentaria. Ben-Gvir dijo hace poco que cambió el status quo y que los judíos están permitidos de ir a rezar al monte del templo, pero Ben-Gvir no dijo, a pesar de que Netanyahu dijo varias veces, mostró optimismo, ¿no? En Estados Unidos, dijo, las condiciones para un acuerdo se están terminando de cerrar. Pero Ben-Gvir no dijo en ningún momento, ni Smotrich, no habló de este acuerdo que deja a Israel tirado, que la seguridad, que no salió a hablar en contra del acuerdo. Pareciera ser que Netanyahu llegó a una especie de consenso de que en agosto vamos a tener un acuerdo, pero lo que se considera, por lo menos aquí en Israel, es que la esperanza es que el acuerdo nos lleve hasta noviembre y en noviembre con Trump pueda volver Israel a atacar. Esto es lo que la garantía que Netanyahu le da a Ben-Gvir y Smotrich para que no se vayan del gobierno, que en noviembre ellos vuelven a atacar. Netanyahu sabemos que es una persona que mira a lo inmediato, pero bueno, puede pasar. Le agrego una cosa que usted también sabe muy bien para los oyentes. Opa, algo está aquí haciendo ruidito, pero ya vamos a sacar el ruidito. Smotrich y Ben-Gvir no tienen a dónde ir, es decir, pueden patalear todo lo que quieran, pero en el caso en que se pongan muy complicados, tienen un problema mayor, porque van a quedar fuera completamente. Sí, la gran virtud de Netanyahu fue haber hecho una coalición con gente que no tiene otro lugar a donde ir. Ahora, hay mucha gente que decía, bueno, lo que dijo Ben-Gvir del Monte del Templo es una de las locuras de Ben-Gvir, pero no pasa nada. Lo cierto es que Ben-Gvir está allí por las locuras que dice justamente, no por otra parte de su trabajo. Pero yo insisto, aquí Netanyahu pudo arreglar, porque hay que reconocerlo, Netanyahu como político es un político excepcional, y pudo arreglar a las dos facciones que lo estaban amenazando. Los ortodoxos, como comentábamos, no me acuerdo si lo comentamos aquí o en el programa nuestro, el domingo salieron las primeras 1000 órdenes para reclutarlos en el ejército, pero el 80% es a chicos de hasta 23 años que no están casados, y eso es parte de un acuerdo al que llegó Netanyahu con los ortodoxos, y el ejército, si bien parecía que estaba amenazando a la coalición, cumplió, y con Ben-Gvir y Smotrich llegó al acuerdo de que si él llega a un acuerdo, cuando gane Trump en noviembre, vamos a volver a atacar y vamos a volver a la guerra. El punto es que las encuestas de Reuters, por ejemplo, medio medianamente serio, muestran otra cosa y ahí no sé qué va a pasar. Lo que hay que decir, Johnny, sin duda, y lo has dicho, es
Podemos decir muchas cosas de Netanyahu, pero es un animal político que tiene una sagacidad y un manejo de situación envidiable. Después, todo lo que se pueda criticar por no haber dejado justamente la política y haberse dedicado en algún momento a otras cosas, ya es historia. La historia es lo que es, pero que el hombre sabe del manejar este juego como ninguno. ¿Qué más tenemos por ahí? Vi que, bueno, uno de los temas importantes que surgió tiene que ver con el Líbano. Me parece, a ver si compartís esto también, creo que es más un mensaje simbólico que un mensaje que tiene que ver con entrar en guerra abierta con el Líbano o con Hezbollah. Sí, en el último mes tuvimos una guerra de retóricas, si querés, entre Israel y Hezbollah. Ahora, yo siempre marco esto, Israel no espera porque Hezbollah no puede empezar la guerra la tiene que empezar Israel. Y muchos le están exigiendo a Israel que haga más de lo que está haciendo. Israel está haciendo una táctica que le está funcionando, entre paréntesis, porque Israel a los ataques responde eliminando a determinados personajes puntuales, lo cual está afectando a Hezbollah, no es que no. Y el Líbano no es lo mismo que Gaza. Sin embargo, hoy también hubo ataques del ejército en el sur del Líbano, hubo cohetes o misiles que vinieron desde el norte, pero Israel está decidido a no entrar en una guerra ahí, y mucho tiene que ver con esto, con la apuesta que haces vos, que es que en agosto va a haber un acuerdo. En el momento que haya un acuerdo, la amenaza de los hutíes se terminó y la amenaza de Hezbollah también se terminó. Esto hay que saberlo, por lo menos por el corto plazo. El punto es qué es lo que va a pasar después, cómo nos vamos a preparar para el día después. Y por eso es tan importante, creen muchos analistas, seguir el plan de sacar al eje China, Irán, Rusia de la zona y por lo menos encerrarlo. Si uno se asegura Arabia Saudita, se asegura los Emiratos Árabes, entre paréntesis, los Emiratos Árabes esta semana dijeron, y fueron el primer país en decirlo, que están dispuestos a poner botas sobre el terreno en Gaza. Los Emiratos Árabes son uno de los países más amenazados por la potencia expansionista de Irán, ¿no? Entonces ellos están muy interesados en que se haga un acuerdo con este lado del mapa, con Estados Unidos, con Occidente. En el medio, Occidente continúa mandándole señales a Israel, como comentábamos antes. Kamala Harris diciendo no soy insensible a los muertos civiles, y el Reino Unido, el primer ministro, flamante primer ministro del Reino Unido, que decide eliminar su oposición a las órdenes de arresto de Netanyahu y Gallant. Por lo tanto, también ahí poniendo presión en ese plano. Bien, señores, si ustedes querían comprender, creo que ya tienen muchos elementos para entender qué se está jugando y yo voy a decir algo muy impopular a esta altura, ya sabe usted que me encanta. Eh, Mire, gracias a Dios Israel tiene un aliado como los Estados Unidos. Y más allá de que sean demócratas o republicanos quienes gobiernen los Estados Unidos, hay que escuchar con atención a los amigos. Uno tiene que poder escuchar a los amigos porque es sano para entender a veces lo que cuando estás muy, muy agobiado te cuesta entender. Yo creo que hay que mirarlos con mucho más cariños a ambos, tanto a republicanos como demócratas, tanto a Biden. Finalmente el encuentro con Netanyahu, digo Netanyahu que también en esto es un gran maestro, bueno, ¿no? Lo elogió y le habló de los 50 años que tiene vínculo con todos los primeros ministros y la historia juzgará, pero digo, muchos lo han juzgado muy duro a Biden, lo que ha hecho la administración demócrata en esta realidad israelí no es poca cosa. Y más allá de que a algunos, como dijiste muy bien, les guste más o menos Kamala Harris y lo que dice, lo dice una amiga, no lo dice una enemiga. Hay que escuchar a los amigos. Johnny, ¿algo más que quieras contarnos de la temperatura ahí? La temperatura acá está muy calurosa. La verdad es que no bajan las temperaturas en Israel, pero bueno, así es el verano. Es lamentable porque no es un verano con turistas, no es un verano con playa, no es un verano con ruido, con gente. Y quiero sumarme lo que vos decís, estoy completamente de acuerdo.
creo que hay que escuchar lo que dicen estas administraciones. Creo que nunca en la historia pasó que un presidente en el medio de una campaña electoral y a pocos días de haber Israel sufrido lo que sufrió, tuvo a Biden aquí en Israel, quien se quedó en la pista de aterrizaje durante casi 1 minuto y medio, con el riesgo de que eso le pueda provocar una foto con las manos en la cabeza en el piso por una sirena. Digo, a veces la valentía se ve justamente cuando lo que se juega es algo personal. En ese momento Biden era candidato y vemos que aquí por política a veces tienen miedo de hacer un acuerdo y de traer de vuelta a los secuestrados, y allí la política no fue lo que primó, y me parece que a veces cuesta verlo. Portaaviones mediantes, esperemos que nuestra apuesta para agosto se termine de dar y eso pueda primero traer a los secuestrados todavía que estén con vida de vuelta a casa, que esperamos que sean muchos, y ver de lo que pueda venir en ese Medio Oriente que nunca, nunca es aburrido y simple. Querido Johnny, agradecerte no solo por esta crónica de hoy, sino por tu tarea cotidiana. Que tengas un Shabbat lindo y que podamos disfrutar un poquito de vuelta de ese ambiente sabático, de algo más distendida en términos de la realidad de Israel, que está muy agobiada con esta guerra. Abrazo grande. Abrazo grande y Shabbat Shalom. El doctor Jonathan Mehta, abogado, periodista, analista. ¿Le gustó escucharlo? Creo que le ha dado elementos.